Cuando todavía estamos en el camino hacia la madurez cristiana o la madurez espiritual, esto es, del Espíritu Santo, porque espiritual significa del Espíritu Santo, y leemos de las grandes tribulaciones que atravesaron los apóstoles y nuestros antepasados en la fe, que sufrieron cárceles, azotes, crucifixión, sufrieron las bestias en el circo romano y la misma muerte bajo tortura. Nos preguntamos si nosotros seríamos capaces de llevar esas grandes aflicciones y comportarnos en medio de ellas como ellos lo hacían. Pero muchas veces, hermanos, la causa de nuestra duda y en otras ocasiones nuestro temor al pensar en estas cosas, ¿cómo nos comportaríamos al estar nosotros allí? La causa de esto, en la gran mayoría de las ocasiones, es nuestra ignorancia. De hecho, la ignorancia es la causa de muchos otros males, hermanos, de la vida cristiana. Muchos de los sufrimientos excesivos, mucha de la falta de crecimiento, de avance y de servicio se debe a nuestra ignorancia. Pero en este caso, hermanos, el temor de pensar en estas cosas se debe también a la ignorancia, porque pasamos por alto la bondad de Dios, pasamos por alto el amor de Dios y su sabiduría y el cuidado del Señor por nosotros, así como de su provisión a la hora de la dificultad. Es decir, que nuestro buen y amoroso Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, nos dice la Escritura. No nos dará cargas que no podamos llevar. No nos pondrá en ese tipo de situaciones si no estamos listos para ello. El Señor no nos pondrá en ese tipo de aflicciones si nosotros no hemos alcanzado al menos un poco de madurez en Cristo, pues el Señor no es un Señor cruel ni malo, es un Señor bueno, misericordioso y cuidadoso de nosotros. Por lo que nunca nos pondría en una situación así si no estamos listos para ello. Y además de todo, nos preserva y preservará en su promesa nuestra fe para que no falte en el día en el que, cuando Él considere necesario, conveniente y que estamos listos, nos coloque en el día de la aflicción y de la prueba. Pero esto lo menciono, hermanos, para decir que algo parecido ocurre con el evangelismo, o lo que hoy llamamos el evangelismo. Muchas veces nos sentimos presionados de hacer algo que nos da mucha vergüenza hacer. Muchas veces nos sentimos presionados de hacer algo para lo que no tenemos palabras. Sentimos presionados porque sentimos que no sabemos cómo abordar a la gente, que no sabemos qué decir. Y muchas veces este asunto del evangelismo llega a atemorizarnos. Llevar el evangelio a otras personas, muchas veces para algunos puede ser causa de vergüenza, de temor o de incertidumbre. Pero deben saber que, aunque todos estos obstáculos deben ser vencidos con una santa determinación de obedecer al Señor y procurar la salvación de las almas, cuando estas cosas son tan grandes que dominan nuestra vida, también es porque no estamos listos. También es porque no estamos listos, en este caso, para evangelizar. Es porque nos falta algo. ¿Y qué es lo que nos falta? En primer lugar,
nos falta poner la mirada en las cosas de arriba. Y en segundo lugar, nos falta ser llenos de agua. Primero nos hace falta poner la mirada en las cosas de arriba, que como veíamos recientemente, si tuviéramos la vista en las cosas de arriba, hermanos, todas las demás cosas son de bajada, digámoslo así. Si tuviéramos la vista en las cosas de arriba, habría una gracia y un poder en nosotros, hermanos, que nos capacitaría, como veíamos, en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Caminaríamos y creceríamos, hermanos, ahora sí, de verdad. Y serviríamos y adoraríamos, hermanos, en una forma muy superior a la que pretendemos hacerlo ahora. Pero también lo que nos hace falta es ser llenos de agua. Nos hace falta ser llenos de agua. ¿Ser llenos de agua? Se preguntará alguno. Sí, ser llenos de agua viva, que nuestro Señor Jesucristo dijo que fluiría en aquellos que creyeran en Él, como dice la Escritura. Pues dice la Escritura, el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto, hermanos, no es algo opcional, no es algo de azar, que a unos cristianos sí les fluye agua viva y a otros no. Es decir, que el Señor quiso que unos sí y que otros no. No, sino que la promesa es para el que cree, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Esa agua viva será tan abundante que correrá y fluirá. Noten que esta agua no fluye en aquellos que creen en el Jesús de la patineta, en el Jesús de los audífonos. Esta agua no fluye en aquellos que creen en el Jesús suplicante que llora porque la gente no le hace caso. Esta agua viva no fluye en aquellos que creen en un Cristo diferente al que enseña la Escritura, sino que dijo el Señor que esta agua fluye en aquellos que conocen y creen al Cristo de la Escritura. Pues dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en el Cristo de la Escritura, entonces es en ese en el que fluye esa agua de vida. El que cree en otra clase de Cristo distinto no puede esperar que fluya esa agua viva, porque cree en otra clase de Cristo. Estos que creen en el Cristo de la Escritura, entonces van a llenarse de todo el conocimiento de ese Cristo y del Evangelio y de las promesas eternas, al punto que, siendo ellos llenos de ellas, no habrá otra consecuencia natural que derramar ese conocimiento sobre los demás. Pues es como dice el texto, de su interior fluirán o saldrán, correrán ríos de agua viva. Es como dice también la Escritura en el libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3. El libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor. Si las nubes fueren llenas de agua,
sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, allí quedará. En esta oportunidad, pues, hermanos, nos enfocaremos en la primera metáfora de la que nos habla nuestro versículo. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y vamos a considerar la enseñanza de esta metáfora aplicada al evangelismo o aplicada al compartir el evangelio a otros bajo los siguientes 3 encabezados. Primero vamos a considerar la llenura de las nubes, o qué es que las nubes se llenen. En segundo lugar, vamos a considerar el derramamiento del agua de las nubes, obviamente. Y en tercer lugar, vamos a considerar los medios prácticos. Pero vayamos primero a la llenura de las nubes. Nuestro texto nos dice, si las nubes fueren llenas de agua. Todos conocemos, hermanos, el proceso por medio del cual las nubes se llenan de agua. Y como decían nuestros ancestros, los puritanos, el libro de la creación nos ofrece grandes metáforas para la meditación que convierte en oro espiritual para enriquecer nuestra fe y nuestras almas. Todos hemos visto, sobre todo en estos días, esas grandes nubes grises que se aparecen imponentes en el cielo de nuestras ciudades. Y cuando vemos una gran nube gris que se acerca y sentimos el viento húmedo en nuestros rostros, decimos, ahí viene la lluvia. ¿No es así? Esto, nótenlo, es algo natural para nosotros. Vemos una gran nube gris, sentimos el viento helado, húmedo en el rostro y decimos, ahí viene la lluvia. Y hermanos, noten que nosotros no decimos, pues tal vez venga, quién sabe, no, pues quizás es probable, hay un 50% de probabilidades, no, sino que decimos, ya viene la lluvia. Miren qué natural es esto para nosotros. Ya hemos aprendido a distinguir también que entre más oscuro sea el gris de la nube, más buena va a estar la lluvia, ¿no es así? Ya aprendimos a distinguir eso. Y cuando vemos una nube blanca, también sabemos que podemos salir sin ninguna preocupación a la calle. ¿No es así? Vemos que la nube está muy gris y se siente el viento, ¿y quién sale a la calle? Pero vemos que la nube está blanca y que está allá muy arriba, entonces salimos sin preocupación a la calle. Noten lo claro que es esto para nosotros. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, en medio de una serie de metáforas muy claramente aplicables a la siembra de la semilla de la palabra de Dios, nos dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y esto es algo, hermanos, que puede sonar muy simple. ¿Qué expresión tan sencilla? ¿No les parece? ¿Qué expresión tan sencilla? Pero saben, tiene una gran profundidad acerca de la siembra de la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué expresión tan breve, pero a la vez tan elocuente acerca de la siembra de la semilla de la palabra de Dios? Porque sí,
nos está hablando, hermanos, acerca de la siembra de la semilla de la palabra de Dios. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. En la metáfora, entonces, las nubes somos nosotros. Y el agua es el conocimiento de la persona y la obra de Cristo en el Evangelio, así como el conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que eso ya lo estaban esperando ustedes, pero miren qué sencilla es la metáfora. Nosotros somos las nubes y el agua es el conocimiento de la persona y obra de Cristo en el Evangelio, así como todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta es la razón, por ejemplo, por la que el apóstol Judas nos dice de los falsos profesantes que son nubes sin agua. ¿Se fijan? Dice Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y luego dice, atribuyendo esta metáfora al hombre, nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos. Lo que el apóstol nos está diciendo es que cuando no hay conocimiento de la persona y de la obra de Cristo en el Evangelio, así como cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, los hombres se dan al libertinaje, como expresa el versículo 4 de Judas mismo. Si este conocimiento de la persona de Cristo, de su obra y de la palabra de Dios no está, la persona es una nube sin agua. Y como nube sin agua es llevada para allá y para acá y arrastrada. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Cristo, de su persona, del Evangelio y de la palabra de Dios. Y esa falta de conocimiento le llevará al libertinaje y a la desobediencia en muchas otras cosas. Cuando no hay conocimiento de la persona y obra de Cristo en el Evangelio, así como no hay conocimiento de la palabra de Dios, el hombre no solo no tiene firmeza, sino que aún tampoco no tiene nada que dar ni compartir a los demás. Por lo que entonces, si no hay firmeza en nuestros corazones de Cristo, del Evangelio, de la religión, la verdadera religión, entonces, hermanos, es porque muy probablemente seamos nubes que no están llenas de agua. Porque las nubes que no tienen agua, no solo no tienen nada que derramar, sino que son arrastradas, sangoloteadas por cualquier viento. Y el viento las va a llevar para acá, las va a llevar para allá y las va a traer para todas partes. ¿Por qué están cerradas nuestras bocas? Porque no tenemos nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Por qué no tenemos la mirada en las cosas de arriba? Porque la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio y las promesas eternas es escaso en nosotros. Y estamos como la nube blanca que no atemoriza a nadie. ¿Por qué están cerradas nuestras bocas y no compartimos el Evangelio? Porque no tenemos la mira en las cosas de arriba. ¿Y por qué no tenemos la mira en las cosas de arriba? Porque la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio están escasos en nosotros. Y estamos como esa nube blanca. No hay nada que derramar.
Porque no hay nada adentro. ¿Por qué no tenemos la mirada en las cosas de arriba? Porque estamos llenos de conocimiento, afanes y propósitos mundanos, más que de la palabra y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio y de las promesas eternas. Y estamos como la nube blanca que no tiene nada que derramar sobre la tierra. El conocimiento que tiene, el conocimiento al que se aboca, a lo que aplica su mente y su tiempo, sus pensamientos, es mundo, 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 cosas de esta vida, cosas de la tierra, el mundo y el mundo, y pues eso es lo que tiene adentro. Y una nube así, dice el texto, es una nube sin agua. Si tan solo nos ocupáramos más diligentemente en hacer uso de los medios de gracia y llenarnos nuestra mente y corazón de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio y las promesas eternas, entonces seríamos como esa nube negra, que aunque esté pequeña, si el viento la sacude un poco, de inmediato soltará lo que tiene. La nube negra suelta la lluvia porque está llena de ella y no la puede contener más. Cuando la nube está solo un poco llena de agua, llegará el viento y la moverá y tal vez soltará una que otra gotita ahí, pero el viento se la lleva a otra parte. El viento tendría que soplar muy fuerte y sacudirla mucho para que cayera el agua. Pero cuando la nube está llena, está casi negra, no necesita un gran viento. Un poco de viento hará que suelte todo lo que trae. Y así el creyente. Si tan solo nos ocupáramos más diligentemente de hacer uso de los medios de gracia y nos ocupáramos de llenar nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio y de las promesas eternas, hermanos, solo necesitaríamos un poco, una pequeña conversación, un breve comentario para que se derramara todo lo que hay en la mente y en el corazón. El texto es claro. Si la nube fuere llena de agua, pero como no lo está, no podemos esperar nada de ella. Y por eso ahí estamos, empujando a la nube, sacudiéndola, para que vaya y evangelice, para que lleve la palabra de Dios, porque no le sale nada. Y la nube dice, no quiero ir, ¿para qué? ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Pues sí, está preocupada porque no tiene nada adentro, es una nube blanca que no asusta a nadie. En cambio, una nube llena de agua, hermanos, no necesita que la sacudamos. Un poco de viento hará que suelte lo que trae. Pero como no tenemos nada, si no tenemos nada, esa es la razón por la que nos avergonzamos de profesar nuestra religión delante de otros. Es la razón por la que no sabemos qué decir y se nos acaban las palabras. Pero el mismo texto nos da la solución a esto, hermanos, y nos dice, si la nube fuere llena de agua, si tan solo se llenara la nube de agua,
Si tan solo se llenara de agua, entonces la derramaría sobre la tierra. Es como si nos dijera, llena tu nube de agua. Llena tu nube de agua viva y verás cómo sola se derrama. No te estés afligiendo por ¿y qué vas a decir? ¿Y cómo te vas a presentar? ¿O qué es lo que vas a hacer? Dice el texto, tú solo llena tu nube de agua. Llénala hasta donde más no se pueda. Y la consecuencia natural de eso es que la vas a derramar. Llenar entonces nuestra nube de agua es llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es llenar nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento del Evangelio, de las promesas eternas y toda la palabra de Dios. Y de verdad, hermanos, de verdad, créanlo, que si ustedes llenan su mente y su corazón del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de las promesas eternas y de la palabra de Dios, les garantizo que la vergüenza desaparecerá y será sustituida por un valor de lo alto para hablar de lo que ahora está lleno su corazón y su mente. Porque esto es algo natural. No se trata, hermanos, de ninguna cosa anticlimática ni contraria, es algo totalmente natural. Si llenamos nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de las promesas eternas, esto es, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, la vergüenza desaparecerá y será sustituida por un santo valor de lo alto. Llene entonces su mente y su corazón de la palabra de Dios. Llene su mente y su corazón del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aproveche todo su tiempo libre que pueda en incrementar su conocimiento y entendimiento del Evangelio de Cristo, de las promesas eternas y de la palabra de Dios, y verá cómo no le faltarán palabras para los demás. ¿Qué va a pasar entonces cuando llene su mente, su corazón con las cosas de arriba? Pues dice el texto, sobre la tierra la derramará. Veamos entonces a qué se refiere el texto con que se derramará sobre la tierra. Y pasemos a nuestro segundo punto, el derramamiento sobre la tierra. Cuando una nube está llena de agua, no necesitamos exigirle que evangelice. Cuando una nube está llena de agua, no necesitamos presionarla para que evangelice. Cuando una nube está oscura por la cantidad de agua que tiene, no se acerca con timidez, sino que viene con determinación y suelta todo su contenido sobre la tierra. De esta manera nos enseña nuestro texto, cuando hayas llenado tu mente y tu corazón de todas las cosas de arriba,
no necesitarás que nadie te esté empujando a que compartas el Evangelio. No necesitarás fechas, calendarios o actividades evangelísticas para compartir el Evangelio a otros. Cuando hayas llenado tu nube, tu mente, tu corazón de las cosas de arriba, no necesitarás campañas ni modelos ni muletas para compartir el Evangelio a otros. Cuando hayas llenado tu mente y tu corazón de las cosas de arriba, no sentirás ninguna vergüenza para compartir el Evangelio de verdad. Al contrario, tu vergüenza será sustituida por un santo valor que te llenará de audacia y osadía para hablar a otros de Cristo. ¿O piensan ustedes que los apóstoles y los creyentes de los que nos habla la Escritura se sentían obligados a ir a hablar allá al Areópago? Y ahí estaba Pablo, ay, pues ni modo, tengo que evangelizar, pues ni modo, híjole, pues ya qué voy a hacer, nos toca hoy el evangelismo, pues vamos, pues a ver, pásenme pues el micrófono, vamos a hablar. ¿Piensan que Pablo estaba así? No, hermanos. Pablo era una nube llena de agua, determinada, que solo buscaba un momento, una oportunidad, un lugar para hablar de lo que no podía contener en su mente y en su corazón. Por eso les dije al principio que hay algo que nos falta. Hay algo que nos falta. Y por eso no estamos haciéndolo. Porque hay algo que nos está haciendo falta. Y es algo natural. Y es algo básico. Y es algo que no tiene nada que ver con la fuerza o con forzar a alguien o empujarlo o forzarle a hacer algo. Ciertamente, hermanos, en algún momento habremos de determinarnos a vencer algunos de esos pequeños obstáculos al principio, pero cuando la nube está llena de agua, sobre la tierra la va a derramar al menor viento que la sacuda. Cuando la nube de usted esté llena de esa agua y de ese conocimiento, sus ojos puestos arriba, no podrá creer cómo es posible que esa gente ignore y ofenda así al Señor. Y se lanzará a hablarles acerca de Cristo. Cuando haya llenado su mente y su corazón de las cosas de arriba, no solo no sentirá vergüenza de compartir el Evangelio, sino que no podrá creer cómo esas personas vivan tan aferrados a las cosas materiales y sin tener en cuenta la eternidad. Se despertará un celo en su interior que hará mirar a las personas y decir, ¿cómo es posible que vivan tan atados a las cosas de esta tierra? No podrá creer cómo pueden amar más su pecado que la gloriosa santidad de Dios y la santificación que Dios da a los creyentes. Será algo completamente asombroso, increíble. No puede ser que esto esté pasando y eso le llevará a hablar. Cuando su
mente y su corazón estén llenas de las cosas de arriba, entonces no podrá entender cómo las personas del mundo pueden amar más su entretenimiento, sus comodidades mundanas, sus empleos y tantas cosas del mundo en lugar del culto público y la adoración de Dios. Será increíble en su mente y en su corazón que irá y derramará esa agua. El celo por la santidad de Dios y de su pueblo le moverá a actuar como Finés y será capaz de tomar la lanza y atravesarlo a aquel que, diciéndose cristiano, anda en perversidad. Cuando su mente y su corazón estén llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted tendrá un celo como el de Finés. Cuando su mente y su corazón estén llenos del conocimiento de Cristo, del Evangelio, de las promesas eternas, de toda la palabra de Dios, el celo por la casa de Dios y su adoración le consumirán como a nuestro Señor Jesucristo. Y no podrán callar. Todo lo que estará en su mente y en su corazón se desbordará y caerá como lluvia sobre la tierra seca. Entonces será como esa nube negra que solo necesita un poco de viento para que suelte el agua que trae dentro. En ese sentido, el agua viva de la que habla nuestro Señor Jesucristo, que fluiría de los que creyesen en Él, como dice la Escritura, se refiere a que no es un agua estancada, sino que es un agua que está en movimiento, un agua que produce vida en la tierra donde cae. De hecho, hermanos, este concepto de agua viva es aún un concepto natural. Saben ustedes que el agua de la lluvia es agua viva, es decir, que tiene la capacidad de producir el fruto, a diferencia del agua que sale de la llave de su casa cuando abre la llave, porque esa agua ya la trataron allá en este caso en el Ciapa, ya le echaron un montón de cloro y un montón de cosas que matan los agentes o los elementos que le dan vida a la tierra. De hecho, es la razón por la que aún los famosos maromeros se generan, porque es agua que produce vida. Y por eso anda ahí el gobierno, todas las casas dando unas cositas unas bolsitas con arena, matavida, que le quiten la vida al agua. Y así no se generen los maromeros y luego no se generan los zancudos. Pero lo que está haciendo eso es que le está quitando la vida al agua, porque en la mente del gobierno el agua usted nada más la quiere para lavar la ropa y los trastes. No la quiere para nada más. Por eso no importa que esté muerta y que no produzca nada de vida. El agua viva es el agua que está en movimiento y que fluye, y en este sentido el agua que cae de las nubes es un agua viva, hermanos. Es un agua que produce que la tierra crezca y que dé fruto. Y es por eso que nuestro Señor toma también ese sentido de la metáfora, hablando acerca de esa agua viva.
así como el hombre natural no se inquieta por la nube blanca del cielo, pero se apresura y se preocupa cuando ve que la nube ya está casi negra. Así, hermanos, el diablo no se preocupa por los cristianos vacíos de la palabra de Dios y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Pero cuando ve que el color de ese cristiano cambia y esa nube empieza a cambiar de su color blanco vacío a su color gris que se va llenando de agua, el enemigo huye, así como los impíos. Y sí, los impíos nos rehuirán. Cuando la nube esté llena de agua y empiece a derramarla sobre la tierra, el impío correrá como si le estuviera cayendo fuego del cielo. Y sus familiares y amigos y compañeros huirán de usted, como los de Sodoma y Gomorra de aquel gran castigo que les fue enviado. Porque para ellos no es agua viva, es fuego del cielo que les quema sus conciencias, que les redarguye su pecado. Pero así como esa agua viva, cuando cae sobre la tierra, produce fruto, pero cuando cae sobre el concreto, ¿qué hace? Nada. Así también, hermanos, el Evangelio. Una nube llena de agua no requiere mucho estímulo para derramar su agua. Solo es que sea sacudida por un poco de viento y derramará su agua con profusidad. En cualquier lugar la derramará, en cualquier ocasión, en cualquier situación. Solo es necesario que sea sacudido un poco. Solo una pequeña frase, solo un pequeño comentario hará abrir las puertas, las compuertas para que se derrame el agua de vida sobre esa tierra. Porque está lleno. Pero si no está lleno, es como cuando aquellas regaderas que antes eran un bote arriba, y ya usted nomás le abría y caía. Se puede estarle jalando y abriendo y si no tiene nada, podrá dar de golpes y no le sale nada. Y así sus familiares, sus vecinos, sus compañeros, sus que le rodean estarán hablando de la religión, hablando mal de Cristo, incluso hablando mal de la iglesia, y usted y no dirá nada. Porque está vacío. Porque no tiene nada adentro. Porque tiene puro mundo igual que ellos adentro. Porque en el menor de los casos, mínimo se apartará. Ya si, aunque sea tantita agua tiene adentro, dirá, yo me voy de aquí. Yo no puedo soportar esto. Observen entonces cómo hubo un momento en el comienzo de sus vidas cristianas cuando ustedes fueron llenos de esa agua de vida. ¿Lo logran identificar? Hubo, de hecho, un momento, o debió haberlo habido, si son ustedes creyentes verdaderos,
Ustedes podrán identificar un momento, una etapa en su vida cristiana cuando ustedes fueron llenos de esa agua de vida y hablaban del Evangelio por todas partes y hablaban del Evangelio a sus familiares, les hablaban a sus padres, les hablaban a sus hijos, les hablaban a sus hermanos, les hablaban del Evangelio a sus suegros, incluso hasta llamaban la atención o redarguían a sus yernos, redarguían a sus nueras, les hablaban de la palabra de Dios y ahora están callados. Y los ven hacer mal, les ven ofender a Dios y hasta en su propia casa y no dicen nada. Pero pueden reconocer que hubo un momento en el que ustedes sí hablaban con cierta profusidad del Evangelio. Por todas partes estaban hablando, compartiéndole a alguien. Le hablaban del Evangelio hasta a los excorreligionarios, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, a todos. Pero ahora dicen, yo respeto. Porque así dicen los católicos, ¿verdad? Yo respeto, ustedes respeten. ¿Eso consideran que eso es una nube llena de agua? La nube respeta donde derrama su agua y no. La nube dice, ay, aquí no están preparados, no, aquí no la derramo. Me voy a ir más para allá. La nube respeta lugares, edificios, casas, siembras o lo que sea. No, hermanos. Pero antes de pasar a ese punto, quisiera que tuviéramos claro, hubo un momento, nótenlo, identifíquenlo, que su nube, que ustedes mismos estuvieron llenos de agua, pero se vació. Y se debe vaciar, en efecto. Pues ese es el efecto. Se llena, se vacía, pero ya no se volvió a llenar. O se dejó vaciar a tal punto que ya se quedó sin nada. No se continuó llenando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se continuó llenando de la palabra. Descuidó su fervor, los medios de gracia y se quedó vacío. Esa llenura se acabó. Esa llenura se acabó, se vació porque nos descuidamos y dejamos de llenarla con la palabra de Dios y el Evangelio y el conocimiento de Cristo. El primer amor se enfrió. El primer amor se perdió. Y piénsenlo. Porque si ustedes no están vaciando el agua viva en los otros, el primer amor se ha perdido. No podemos decir, no, yo todavía tengo mi primer amor. No le hablo a nadie, pero eso no tiene nada que ver. No, hermanos, el primer amor se ha ido. Y recuerden lo que dijo
el Señor a la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Pero ¿qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso para recobrar su primer amor? Le dijo, haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Arrepiéntete y comienza a hacer lo que hacías al principio. No esperes a que te venga un poder, una sensación, una impresión que te lleve a hacerlo. No dice, haz las obras, porque como ya hemos dicho en otra oportunidad, la gracia está en el camino del deber y no antes. Hay que entonces empezar una campaña, si se puede decir así, personal, de sometimiento personal a la palabra de Dios, a estar sometiéndonos a la palabra, nuestros corazones y pensamientos a la palabra. Y si encontramos con que hay cosas que están robando esa llenura que vamos adquiriendo, hermanos, tenemos que quitarlas. Porque si hay actividades o costumbres que están robando lo que ya comimos, lo que se almacenó, pues es como un agujero en la nube que queremos llenar. Le vamos a estar echando y se va a estar saliendo por el agujero. Tenemos que taparlo, tenemos que quitarlo. Se tiene que estar llenando constantemente de la palabra para que pueda así, entonces, llenarse y no lo podremos contener. Y pasemos así a nuestro tercer y último punto. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya no lo podemos contener? ¿Cómo la vamos a derramar? Veamos entonces los medios prácticos. ¿Cómo se haría este derramamiento en la vida práctica? Yo espero que ustedes hayan notado, hermanos, la naturalidad tanto de la llenura de la nube con agua viva, como el hecho de que se derrame solamente porque ya está llena. Y noten que se derramará en cualquier terreno, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y en ese sentido, miren la naturalidad de la situación. La nube derrama su lluvia sin importarle el lugar o la circunstancia. Entonces, ¿cómo voy a derramar yo mi agua de la que me llené para hablarles a otros del Evangelio? ¿Debo entonces usar el método de los 4 pasos o el método de esto y del otro? No, hermanos. De la manera que no podemos poner límites horarios o geográficos al derramamiento de la lluvia, así tampoco podemos poner límites horarios o geográficos a los medios prácticos para hablar de Cristo. Porque la lluvia se derrama, voy a decirlo así, donde la ocupen y donde no la ocupen. En todas partes. Es indistinto.
La lluvia se va a derramar en la ciudad y en el campo. Incluso la lluvia se va a derramar hasta en el mar. Y dice uno, ¿y para qué quiere el mar más agua? Pero, ¿saben que la lluvia también se derrama en el mar? Se derrama en la montaña, se derrama en la playa, se derrama en el bosque, se derrama en la laguna, se derrama en la ciudad, se derrama en el cultivo, en todas partes. Y no la podemos restringir. Así también, como no podemos poner límites horarios y geográficos a esa lluvia, no podemos poner límites horarios o geográficos a los medios prácticos para hablar de Cristo. Así como no podemos deslegitimar la lluvia que cae sobre el pavimento o sobre el mar, así tampoco podemos decir que no es evangelismo el que se hace por medio de una carta o por medio de compartir una predicación o un tratado sobre el evangelio. ¿Sí me explico? Porque se está derramando el agua al final. Dice en ese sentido el pastor del pasado, Alexander McLaren, cito: predicar a Cristo en el sentido en que se usa esa expresión en el Nuevo Testamento no implica ningún método especial de proclamar las buenas nuevas. Una palabra escrita, una carta a un amigo, una frase soltada en una conversación casual, una lección a un niño en el regazo de su madre, o en cualquier otra forma mediante la cual a cualquier oyente se le cuente la gran historia de la cruz, es tan verdaderamente y a menudo más verdaderamente predicar a Cristo como el discurso establecido que ha usurpado su nombre. Termina la cita. Es decir, hermanos, a la hora de derramar esta lluvia, no se trata de limitarnos en este sentido en los métodos que evidentemente glorifiquen al Señor. Es decir, que mientras se está compartiendo el verdadero mensaje y el mensaje correcto del Evangelio, ya sea que éste sea presentado por medio de un tratado o por medio de la predicación o por medio oral o por medio escrito o por medio de una memoria o por medio de un link o por medio de cualquier otra forma, se está compartiendo el Evangelio. Ahora bien, el mensaje que se derrama tiene que ser claro y tiene que ser escuchado. Tiene que ser escuchado con cierta atención, con cierta disposición. Y cuando digo cierta disposición, me refiero a que la persona nos escuchará no forzadamente. Cuando digo forzadamente, me refiero a que tenemos ahí a alguien a la fuerza y que no quiere escuchar, no se quiere ir, dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, vengan otro día, pero ahí estamos nosotros, no, pero espérame, déjame, le digo que no tengo tiempo, pero mire, pues, espere, que esto que es una oferta y una promoción, y está ahí la persona que no quiere estar y está pensando y nosotros acá hablándole y esa persona ya allí, hermanos, no es que se está llevando a cabo del todo el efecto. Esa persona no está escuchando probablemente el Evangelio.
ese evangelio entonces ha de ser oído, tendría que ser oído por alguien que tenga algún o interés o vínculo con nosotros, que nos escuchará por el interés o por el respeto, al menos, o la amistad o cualquier otra situación. Pero que podamos hablar, hermanos, a estas personas. Esto no significa que cuando alguno de nuestros familiares manifiesta indisposición, entonces pues no debiéramos ya nunca hablarle de ninguna forma. No, hermanos, ahorita vamos a ver algunas cosas respecto a eso, pero el punto es que tiene que ser escuchado. Por lo que si yo regalo una predicación, una memoria o algo así, entonces yo debiera preguntar, ¿lo escuchaste? Tengo que asegurarme de que ha sido escuchado. ¿Me explico? Si yo no lo expresé con mi boca y con mis palabras, tengo que asegurarme de que o se leyó o se escuchó. Y entonces ahora sí viene mi labor. Ahora bien, el mensaje que se derrama por esa nube llena de agua no tiene que ser muy elocuente. Miren a la mujer samaritana. Ella no era un elocuente predicador, solamente era una nube llena de agua. Y su mensaje se limitaba a unas pocas palabras. Dice el texto, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, miren su mensaje, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y con eso, hermanos, cientos de personas corrieron a ver quién es ese. Noten que ella no era un predicador elocuente, ni andaba por las calles proclamando el evangelio y aquí y allá. Ella solo fue y dijo, vengan. Obviamente a los que seguramente la escucharían, la conocerían. ¿No será este el Cristo? Y la siguieron. Porque si hemos encontrado genuinamente a Cristo, inevitablemente hablaremos de Él. Así como el fuego no puede sino emitir calor, el que tiene a Cristo ardiendo en su interior no puede sino emitir el Evangelio. Miren el mensaje de Felipe. Dice en Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y con ese mensaje creyó Pedro. Fíjense, hermano, con ese mensaje creyó Pedro. Así que nosotros, hermanos, tenemos que hablar aún a aquellos que piensan que son cristianos. Eso es lo que está haciendo aquí Felipe. Le está hablando a uno que es un religioso, es decir, en el sentido de que tiene una religión, en este caso era la judía. Conocía de la Biblia, decía creer en Dios, pero
Ahora le están hablando del verdadero Cristo. Y si nuestro Señor Jesucristo y nuestro apóstol a los gentiles entraban en las sinagogas para predicarles el evangelio a los que se consideraban el pueblo de Dios, ¿por qué nosotros nos detendríamos de hablarles del evangelio a los que piensan que son cristianos y claramente no lo son? No debemos detenernos en eso, hermanos. Hablarles del evangelio. No decirles, pues yo ya sé que eres cristiano, pero vente para acá a la iglesia con nosotros. No, porque veíamos la ocasión anterior. Si no se extiende el reino de Dios. Nosotros tenemos que hablarles del evangelio porque ellos no lo conocen en verdad. Miren lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, le habló del agua viva, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? Le redarguyó de su pecado. Y la mujer cuando fue hablando a la gente, ¿qué le dijo? Vengan a oír uno que me dijo que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí. ¿Estaba diciendo eso la mujer? No. Dice, me dijo en mi cara lo perversa que soy. Qué interesante, ¿no les parece? Ahora, noten que el Señor no fue grosero, ni le dijo, eres una perversa, malvada. No, simplemente le dijo, trae aquí a tu marido. No, no tengo marido. Sí, dijo el Señor, bien dices, porque 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Y fue todo? No la ofendió. Es como ahora, ¿verdad? Que ya todo ofende. Todo les ofende. No. Simplemente habló a la conciencia. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que eso es honrar a Dios? ¿Tú crees que eso es ser cristiano? ¿Tú crees que con eso vas a ir al cielo, como dices? ¿O podemos ir y decirles simplemente a nuestros ex correligionarios o familiares que dicen que conocen al Señor, como dijeron ellos también, los discípulos, hemos hallado a Cristo? Hemos hallado la verdad. Hemos conocido el verdadero evangelio. Yo estaba así como tú, ciego y no veía nada. Pensaba que esto era cristianismo, pero mira, no es así. Yo era como tú, es más, peor que tú. Derramar el agua que nos llena sobre la tierra no requiere pues un discurso fijo. De hecho, suele ser más eficaz cuando las palabras solamente salen de un corazón sincero y ferviente que cuando tratamos de ensayar algo. Es más, y sin que sea un asunto ensayado, un breve y eficaz discurso en el poder del Espíritu Santo
puede ser simplemente: tú no eres cristiano. ¿Ya? ¿Es breve, no les parece? Tú no eres cristiano. Pero tememos decirle eso a nuestros familiares, ¿no es así? Tememos decírselos a la cara: tú no eres cristiano. Pero saben, hermanos, ¿saben ustedes que fue ese sencillo discurso el que el Señor quiso usar en las palabras de una de nuestras hermanas aquí en la iglesia local para despertar a otros y salvarlos? Nada más decirles: es que ustedes no son cristianos. Ya, convénzanse de una vez por todas. Y eso va a incomodar, sí. Nos van a alegar, sí. Nos van a pelear, sí. Nos van a echar pleito. Tenemos obviamente que estar listos para la respuesta. Porque a veces, ¿cómo? Que aquí, que allá. Y debemos poder decirles: por esto y por esto. Observen entonces, hermanos, cómo los modelos de el evangelismo actual se vienen abajo ante una predicación natural, producto del fuego avivado de Cristo y del Evangelio en el corazón. No se trata de encerrarnos a modelos, seguir modelos, técnicas y formas de evangelismo. Todos esos se vienen abajo, hermanos, con una sencilla y natural predicación de un corazón lleno de agua viva. Por ello decía el pastor puritano Matthew Henry, cito: no es que deban ir todos juntos a todos los lugares, sino que de común acuerdo se dispersen de la manera que mejor difunda la luz del Evangelio. Termina la cita. Qué interesante. No es que deban ir todos juntos a todos los lugares. No es que debamos seguir este o tal modelo. No, la idea es que la luz se disperse. ¿Cómo? Por las nubes llenas de agua. Así que llenémonos de agua viva por medio del estudio constante y profundo de la palabra del Señor. Avivemos el fuego de Cristo en nuestros corazones por medio del incremento del excelente conocimiento de la persona y de la obra de Cristo. Saturemos nuestros pensamientos y nuestro corazón de las promesas eternas, de las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Despertémonos pensando en la palabra en Cristo y durmámonos pensando en la palabra en Cristo y estemos durante todo el día, aún haciendo nuestras actividades, pensando en la palabra
y en Cristo en la medida que esto nos lo permita, ¿verdad? Y la profesión de nuestra religión será natural. La profesión de nuestra religión entonces será natural, constante y diversificada. Vamos a hallar oportunidades aquí y allá, a diestra y siniestra. Y habrá ocasiones en las que nos sentiremos con la necesidad de poder dejar un tratado, y cuando decimos tratado no estamos refiriéndonos a una hojita de 3 por 3 centímetros, no un escrito que trate sobre alguna situación para dejárselo a esa persona. El día de ayer que su servidor iba caminando por ahí por cierta calle, estaba observando y decía, si pudiéramos, mira a esa persona que está ahí en el puesto de periódicos sin hacer nada en todo el día. No está haciendo nada. Ese que está ahí en el puesto o atendiendo su negocio no está haciendo nada. Si pudiera, en vez de estar haciendo eso, estar escuchando una predicación, si pudiéramos dejarle un pequeño, cuando digo pequeño, me refiero a varias hojas, tratado, que pudiera leer, que le despierte su conciencia. Hermanos, cuando el corazón, repito, está lleno del agua viva, la profesión de nuestra religión será natural, constante y diversificada. Y el Señor añadirá fruto conforme a su soberano designio. Y así, verdadera y genuinamente estaremos involucrados en el extendimiento del reino de Dios. Y estaremos participando en el extendimiento del reino de Dios. Quiero terminar con una cita más del pastor del pasado, Alexander McLaren, que dice: «Qué poco sabe cualquiera de nosotros lo que será de nuestro pobre trabajo bajo su acogedor cuidado. Qué poco sabían estos hombres que estaban poniendo los cimientos del gran cambio que iba a transformar la comunidad cristiana de una secta judía en una iglesia que abarcara el mundo. Así es siempre. No sabemos lo que hacemos cuando simple y humildemente pronunciamos su nombre. Los resultados de gran alcance escapan a nuestros ojos. Entonces, siembre la semilla y Él le dará cuerpo como le plazca. Puede que en la tierra nunca conozcamos los frutos de nuestra labor, pero estarán entre las sorpresas del cielo, donde muchos trabajadores solitarios exclamarán con asombro al mirar a los hijos hasta ahora desconocidos que Dios les habrá dado. Entonces, aunque nuestros nombres hayan perecido de la memoria terrenal, como los de los sencillos fugitivos de Chipre y de Cirene, que fueron los primeros que irrumpieron en la noche del paganismo con la antorcha del Evangelio en sus manos, estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, y Él los confesará en presencia de su Padre en el cielo. Termina la cita.
El Señor nos conceda, hermanos, la gracia de poder ser instrumentos útiles en el extendimiento de su reino. Oremos al Señor.